Ese día, yo creí que estaba a punto de vivir el momento más feliz de mi vida. Creí que, por fin, después de tanto luchar, de tanto aguantar desprecios, de tantas lágrimas escondidas, me tocaba ser feliz. Creí que ese altar me esperaba para celebrar el amor, pero lo que no sabía era que ese altar estaba a punto de convertirse en una escena de horror. Y lo peor, fue que todo había sido planeado por la misma mujer que se hacía llamar mi familia. Hola, mi nombre es Isabela. Y esta es la historia real del día en que mi suegra, sí, mi suegra, llegó vestida de novia a mi boda, gritó delante de todos que siempre fue suyo. Y yo tuve que decidir entre romperme o reaccionar. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho? Todo empezó meses antes. Adrián, mi prometido, me había pedido matrimonio frente al Ángel de la Independencia. Fue hermoso, un cliché de película romántica, lo admito, pero para mí fue mágico. Porque después de años de trabajar como diseñadora freelance, de aguantar trabajos mal pagados y vivir en un cuarto de azotea, sentí que, por fin, la vida me estaba sonriendo. Él venía de una familia adinerada, tradicionalista, exigente. ¿Yo? No. Yo era la chica de barrio. La que comía tacos de canasta en la esquina, la que viajaba en metro. Pero eso no me daba vergüenza, porque todo lo que tenía, lo había conseguido yo sola. Y cuando lo conocí, pensé, por fin alguien me ve por lo que soy, no por lo que tengo. Pero había un detalle, un pequeño gran detalle. Su madre, Elvira Montemayor de Velasco. Desde la primera vez que me vio, su mirada me atravesó como si fuera invisible. No me saludó con un beso, no me ofreció asiento, ni siquiera me miró directo a los ojos. Solo dijo, como quien habla con una empleada. ¿Y tú qué haces? No a qué te dedicas, no cómo conociste a mi hijo. No. Fue ¿y tú qué haces? Como si mi presencia le resultara molesta. Como si desde ese primer momento, su plan ya estuviera en marcha. Adrián me decía que no le hiciera caso. Que su mamá era así con todos. Le cuesta confiar, dale tiempo. Y yo, tonta, creí. La verdad es que ella nunca necesitó tiempo. Desde el principio me declaró la guerra, pero lo hizo con una sonrisa. Porque así son las personas manipuladoras. No te gritan, no te insultan, te van destruyendo de a poquito, sin dejar pruebas. Comenzaron las coincidencias. Fiestas familiares a las que no me invitaban. Fotografías donde me cortaban. Reuniones en las que me sentaban lejos de todos, como si fuera una extraña. Y comentarios que parecían cumplidos, pero eran puñales disfrazados. ¡Qué linda tu blusa! Se nota que haces lo que puedes con tu presupuesto. Pero todo eso, lo aguanté. Porque yo amaba a Adrián. Y porque creí que él me amaba a mí. ¡Qué ironía! Ni siquiera sospechaba lo que estaba a punto de pasar. Llegó el día de la boda. Llevábamos casi un año organizando todo. Queríamos algo íntimo, en una hacienda hermosa a las afueras de la ciudad. Elegí cada flor, cada servilleta, cada rincón, como si estuviera construyendo mi propio cuento de hadas. Me desperté a las 5 de la mañana con mariposas en el estómago. Me maquillaron, me peinaron, me ayudaron a ponerme el vestido que tanto había soñado. El corazón me latía con fuerza. Iba a casarme. Y entonces, algo pasó. Estaba dentro de la limusina, a punto de bajar frente al portón de la hacienda, cuando recibí un mensaje de un número desconocido. Una imagen. No la entendí al principio. Era una mujer parada justo frente a la entrada del lugar. Vestida de blanco. Con un ramo en las manos. Sonriendo a la cámara. Vestida de novia. Mi corazón se detuvo. Me tomó segundos comprender lo que estaba viendo. Pero cuando hice zoom en la imagen, sentí que el alma se me desprendía del cuerpo. Era ella. Era. La misma que me había ignorado. La misma que me despreciaba. La misma que ahora estaba vestida de novia en mi boda. Y junto a la foto, un solo mensaje. Prepárate, querida. Hoy también es mi día. No supe si gritar, llorar o reír como loca. Mi maquillista pensó que era una broma. Pero mi cara no podía mentir. Bajé del coche con las piernas temblando. Y ahí estaba. De pie, frente a todos. Con el mismo color de vestido que el mío. El mismo peinado. El mismo ramo. Los invitados se quedaron en silencio. Algunos sacaron sus teléfonos. Otros no sabían si era parte de algún espectáculo raro. Y de pronto, frente a todos, ella gritó. Siempre fue mío. Él es mío. Y tú nunca fuiste suficiente para mi hijo. La música se detuvo. Todos voltearon a ver a Adrián. Y Adrián no dijo nada.
Oye, si esta historia te está atrapando, suscríbete ahora al canal Historia Inquebrantable, dale like al video y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Queremos conocerte. Oye, si esta historia te está atrapando, suscríbete ahora al canal Historia Inquebrantable, dale like al video y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Queremos conocerte. Silencio. Eso fue lo único que se escuchó después del grito. La música paró. Los meseros dejaron de moverse. Los invitados se quedaron inmóviles como si el tiempo se hubiera congelado. Algunos miraban a Elvira como si estuvieran viendo una escena sacada de una película. Otros me miraban a mí, esperando que hiciera algo. Que dijera algo. Que reaccionara. Pero yo, no podía. Tenía el alma partida. No entendía cómo era posible que ella estuviera haciendo eso. ¿Cómo alguien podía ser tan cruel? ¿Tanto odio me tenía? ¿O era algo más? Y entonces lo vi. Adrián. Él estaba ahí. En el altar. De pie. Con las manos cruzadas. Mirando todo como si no estuviera pasando nada fuera de lo común. Como si ver a su madre vestida de novia en nuestra boda fuera completamente normal. No dijo nada. No se acercó a mí. No se movió. Solo bajó la mirada, como si tuviera vergüenza. Pero no por ella. Por mí. Fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió. Pero no fue debilidad. No. Fue esa ruptura necesaria para abrir los ojos. Yo había sido ciega. Ciega por amor. Por ingenuidad. Por creer que el amor era suficiente para vencer todo. Pero ahí, delante de todos, entendí que había estado metida en un juego muy peligroso desde el principio, y no tenía idea. Las miradas de los invitados comenzaban a cambiar. Algunos susurraban entre ellos. Otros simplemente no sabían qué hacer. El ambiente se volvió denso. Pesado. Como si todos estuvieran esperando una explosión. Y claro, la explosión vino. Elvira se adelantó unos pasos, levantó su vestido con elegancia ridícula y dijo en voz alta. ¿Creyeron que me iba a quedar sentada mientras esta mujer arruina la vida de mi hijo? Él merece algo mejor. Merece a alguien de su nivel. Alguien como yo, que lo entiende, que lo conoce, que sabe lo que necesita. Algunos se taparon la boca, otros rieron incómodos, pero nadie la detuvo. Y entonces, como si lo hubiera planeado, se acercó al altar, tomó a Adrián del brazo y dijo: Mi amor, no estás obligado a casarte con alguien solo por lástima. ¿Lástima? ¿Eso era lo que pensaban de mí? ¿Eso era lo que Adrián le había dicho? ¿Que yo era un acto de caridad? Mi mente empezó a correr a 1000 por hora. Me vinieron todas las veces que él me decía: no te preocupes si no puedes pagar eso, yo me encargo. O cuando decía: mi mamá tiene sus maneras, pero en el fondo es buena. O cuando me pedía que entendiera que su familia era muy tradicional. ¿Todo eso había sido un disfraz? Y entonces lo supe. Yo no era la víctima de una suegra loca. Yo era la pieza descartable en un juego de poder entre madre e hijo. Porque sí, había algo entre ellos. Algo más que una relación tóxica. Había un lazo enfermizo, una dependencia, una obsesión. Una que ni el amor podía romper. Adrián levantó la vista, finalmente. Me miró, y en su cara no había amor. Había pena. Como si me estuviera pidiendo perdón sin palabras. Pero no bastaba. Ese día, en lugar de casarme, supe que me había salvado de una vida de infierno. Y justo cuando pensé en girarme e irme, Elvira se me acercó. Se puso frente a mí, a pocos centímetros, y en voz baja me dijo: Tú nunca fuiste suficiente. Esto es lo mejor que te puede pasar. Y ahí, por primera vez en todo el día, sonreí. No una sonrisa de felicidad. Una sonrisa de fuerza. Porque entendí que esa mujer, por más poderosa que se creyera, me había dado el arma perfecta para destruirla. Ella pensó que me había humillado. Ella creyó que me había hecho pedazos. Pero no sabía que yo llevaba semanas, preparándome para lo peor. Porque sí, había cosas que no cuadraban desde hace tiempo. Cosas que ignoré. Pero que ahora, vistas en retrospectiva, eran pistas. Pequeñas señales. Como cuando el fotógrafo del evento canceló a última hora. O cuando el salón de la recepción, que ya estaba reservado, fue cambiado sin explicación. O cuando su prima, una de esas de nariz parada, me dijo en una comida: Espero que no te moleste que Elvira haya elegido las flores por ti. Ella solo quiere que todo salga perfecto. Claro que todo encajaba ahora. Elvira no solo quería sabotear mi boda. Quería apropiársela. Quería adueñarse del momento, de los aplausos, de la atención,
de su hijo. Y aunque en ese instante no entendía aún la magnitud de lo que estaba enfrentando, algo me quedó claro. Ella no se iba a salir con la suya. Porque si pensó que ese era el final de mi historia, estaba muy, muy equivocada. La boda no se canceló oficialmente. Técnicamente, nunca empezó. Pero ese día, fue el principio de otra cosa. El principio de mi despertar. Porque cuando la máscara cayó frente a todos, no solo vi a Elvira por lo que realmente era. También vi a Adrián. Y eso fue lo que más dolió. No supe en qué momento la limusina me alejó de la hacienda. Solo recuerdo mirar por la ventana, con el vestido arrugado, el maquillaje corrido, y una rabia quemándome por dentro. No lloré. No grité. No todavía. En cambio, esa misma noche, hice algo que nunca antes había hecho. Fui directamente a la mansión de los Velasco. Sí. Esa casa enorme en Lomas de Chapultepec que siempre me había parecido fría, vacía, como de museo. La misma donde Elvira organizaba cenas elegantes para gente que apenas soportaba, con candelabros de cristal, paredes de mármol y escaleras curvas que crujían aunque fueran nuevas. Esa casa tenía secretos. ¿Y yo? Iba a encontrarlos. Entré usando la copia de la llave que Adrián me había dado meses antes. Una parte de mí temía que ya no funcionara. Pero lo hizo. Como si el universo me estuviera diciendo, adelante, ya es hora. La casa estaba en silencio. Oscura. Solo la luz de la calle se colaba por las cortinas gruesas. Caminé despacio, con el corazón latiendo en las sienes. Me dirigí directo a la oficina de Elvira. Una habitación prohibida. Siempre cerrada. Siempre vigilada. Pero esta vez, estaba entreabierta. Y eso fue lo primero que me pareció extraño. Entré con cuidado, sin hacer ruido. Era un lugar frío, pulcro, con olor a madera antigua y perfume caro. Había cuadros enormes de su familia. Elvira joven con Adrián en brazos, Elvira con su esposo fallecido, Elvira en cada esquina, como si fuera la reina absoluta de su imperio personal. Y en su escritorio, un cuaderno. No un diario, no. Era un registro. Fechas, nombres, eventos sociales. Y lo más perturbador, comentarios personales escritos junto a cada nombre. Laura Méndez vulgar, su risa es escandalosa. Carlos Durán millonario, pero sin clase. No confiable. Isabela Cortés peligrosa. Adrián la idealiza. Hay que actuar. Ahí estaba mi nombre. Subrayado. Con tinta roja. Me temblaron las manos. Seguí revisando. Dentro de una carpeta encontré copias de correos electrónicos entre ella y proveedores del evento. Ella había cancelado todo. El catering, el fotógrafo, hasta la decoración original. Pero no lo hizo de frente. Usó un nombre falso, con otro correo. Todo para que pareciera un error administrativo. Y no solo eso. También encontré algo peor. Una lista de alternativas para Adrián. Nombres de otras mujeres. Con descripciones físicas, nivel socioeconómico, conexiones familiares. Era como un catálogo. Como si estuviera eligiendo un producto para su hijo. Esa mujer no estaba enferma de celos. Estaba enferma de poder. ¿Y Adrián? ¿Sabía todo eso? En el fondo, yo temía que no. Pero otra parte de mí, la que ya no quería protegerlo, sabía la verdad. Decidí revisar su habitación. Y ahí encontré el último golpe. En su escritorio, en su laptop, había mensajes. Conversaciones privadas con Elvira. Chats recientes. Muy recientes. Ella le preguntaba, ¿ya hablaste con Isabela? ¿Le dijiste lo del cambio de lugar? Y él respondía, no. Lo haré después. No quiero que sospeche. Otro mensaje. Recuerda, ella no es como nosotras. No sabría cómo manejar esta vida. Y el peor. Gracias, mamá. Tienes razón. Solo tú sabes lo que es mejor. Ahí se me cayó todo. Ya no era una suegra controladora. Ya no era solo una mujer celosa. Era una alianza. Una mafia emocional disfrazada de familia. Ellos me habían usado. Me habían tolerado. Me habían manipulado. Y cuando creyeron que ya no servía, planearon sacarme. Con teatro, con escándalo, con vergüenza pública. Pero cometieron un error. Me subestimaron. Tomé fotos de todo. Escaneé documentos, reenvié correos, guardé pruebas. No iba a dejar que esto se quedara como una historia de una boda arruinada. Yo tenía otra historia que contar. Y no iba a ser la víctima. Esa misma noche, me fui.
No volví a mi casa. Me hospedé en un hotel, en silencio, planificando. Sabía que si quería justicia, tenía que hacer algo más que denunciar. Tenía que contar la historia, de forma que nadie pudiera ignorarla. Y tenía que hacerlo a su estilo, elegante, estratégico, pero con un golpe letal. Porque si Elvira jugaba a destruir reputaciones, yo estaba lista para destruir la suya. ¿Sabes qué es lo más peligroso de una mujer herida? No es su dolor. No es su llanto. Es su silencio. Porque cuando una mujer como yo deja de llorar, empieza a planear. Y eso fue exactamente lo que hice. No iba a caer en su juego. No iba a lanzarme al drama público, a rogarle a Adrián y a pelearme con Elvira como una loca. No. Ella era una experta en manipular las apariencias. Así que si quería vencerla, tenía que hacerlo jugando su juego, pero con mis reglas. Pasé los siguientes días como si nada hubiera pasado. No subí nada a redes. No borré fotos. No bloqueé a nadie. Porque lo primero que una mujer narcisista hace es observar tu reacción. Ella quería que me derrumbara, que hiciera escándalo, que validara su versión de que yo era inestable, emocional, poco preparada para ese mundo. Y como no le di eso, empezó a inquietarse. Me llegaron mensajes de sus conocidos, preguntando si estaba bien. Al parecer, Elvira les había dicho que había cancelado la boda porque yo había tenido un ataque de ansiedad y había huido minutos antes de la ceremonia. Qué conveniente, ¿no? Pero lo que no sabía era que yo ya tenía pruebas. Tenía sus correos, sus chats, sus notas personales. Y lo más importante, tenía aliados. Una de sus empleadas de confianza, Marisol, me contactó. Había visto todo el show desde dentro durante años, y cuando supo lo que me habían hecho, decidió ayudarme. Me dijo: Isabela, esa señora lleva años controlando todo. Lo de ustedes no fue un accidente. Fue algo que planeó desde que supo que tú existías. Con su ayuda, comencé a reunir más información. Contraté a un amigo experto en redes para rastrear los correos falsos. Encontramos que muchos de los sabotajes en mi boda salieron de la misma IP, la de la mansión Velasco. Y mientras eso pasaba detrás del telón, por fuera, comencé a construir otra cosa, mi nueva imagen. Empecé a publicar contenido suave en redes. Fotos de mis diseños, reflexiones personales, mensajes de autoayuda. Nada que revelara lo que realmente estaba haciendo, pero lo suficiente para que la gente empezara a notar que yo estaba viva, activa, serena. Eso llamó la atención. Mis seguidores comenzaron a subir. Mi historia generó curiosidad, y aunque no contaba detalles, la intriga crecía. Hasta que un día, me llegó un mensaje. Una influencer conocida del medio me escribió: Hola Isa. Sé que no nos conocemos, pero alguien me contó lo que te pasó. No sé si quieras contarlo. Si te animas, tengo una sección de historias reales en mi canal. Miles de personas la ven. Y ahí supe que era mi momento. No por venganza ciega, sino porque había miles de mujeres como yo, calladas, humilladas, manipuladas por familias que usan el dinero y el poder como armas. Acepté. Pero le pedí una condición: que me dejara contar mi historia a mi manera. Sin nombres, sin señalar directamente, pero dejando todo lo necesario para que quien debía entender, entendiera. Grabamos el episodio en una sola toma. Conté cómo me enamoré, cómo me hicieron sentir que yo no era suficiente, cómo planearon sabotear mi boda, cómo una mujer llegó vestida de novia, y cómo me dijeron que yo nunca sería parte de esa familia. Pero lo más importante fue lo que dije al final. Yo no necesito pertenecer a ninguna familia que me hace sentir menos. No necesito validación de una suegra que me ve como enemiga. Porque si amar a alguien significa desaparecer, prefiero quedarme sola, pero completa. El video se volvió viral en menos de 48 horas. Millones de vistas. Miles de comentarios. Mujeres contando sus propias historias. Hombres pidiendo perdón a sus parejas. Psicólogos analizando el perfil de una madre narcisista. Y Elvira, perdiendo el control. Porque aunque no dije su nombre, todos sabían quién era. En su mundo social, la discreción lo es todo. Y aunque intentó negar, minimizar, decir que eran coincidencias, la verdad ya estaba en el aire. Y no hay perfume caro que tape el olor de una mentira expuesta. Pero no me detuve ahí. Con las pruebas que tenía, y con el respaldo social que había ganado, armé una denuncia formal. No por venganza. Por dignidad. Por abuso psicológico, difamación, sabotaje profesional. Y no lo hice sola. Varias exempleadas suyas, inspiradas por mi historia,
comenzaron a hablar. Una de ellas confesó que Elvira había destruido matrimonios antes, que incluso había amenazado a una exnovia de Adrián para que abortara. Todo porque, en su mente enferma, nadie era lo suficientemente buena para su hijo. El mito de la familia Velasco empezó a desmoronarse. Y todo comenzó con algo tan simple como mi silencio y una sonrisa. Dicen que todo lo que uno siembra, tarde o temprano, lo cosecha. Y a veces, la cosecha llega cuando menos lo esperas. Con fuerza. Con furia. Con una precisión tan brutal que te deja sin aire. Eso fue lo que le pasó a Elvira. Después del video, su mundo perfecto comenzó a mostrar grietas. Gente que antes le sonreía, ahora evitaba saludarla. Mujeres que antes la admiraban, ahora la miraban con asco. Y lo más doloroso para ella, ya no controlaba la narrativa. Pero lo que ella no sabía, es que el pasado siempre encuentra la forma de volver. Y esta vez, lo hizo por la puerta principal. Todo comenzó con un mensaje anónimo que llegó a mi bandeja de entrada. Un correo simple. Sin firma. Sin asunto. Solo un archivo adjunto. Era una foto. Una mujer de unos 40 años, con los ojos cansados, frente a la mansión Velasco. Y una nota escrita a mano. Ella también tiene una historia que contar. Al principio pensé que era una broma. Pero algo en esa mirada me inquietó. Así que respondí al mensaje, sin muchas expectativas. Minutos después, recibí una llamada. Voz temblorosa, pero firme. Se presentó como Laura Ramírez. Y entonces, soltó la bomba. Yo fui la primera prometida de Adrián, hace 12 años. Y tu historia me hizo recordar todo lo que intenté olvidar. Sentí que el corazón me daba un vuelco. ¿Prometida? ¿Otra? ¿Otra víctima del mismo patrón? Laura me contó que había conocido a Adrián en la universidad. Que se enamoraron como dos tontos, que planearon casarse, que incluso tenían fecha. Pero semanas antes del enlace, algo cambió. Ella empezó a recibir cartas anónimas. Mensajes con amenazas. Rumores falsos en su trabajo. Fotos manipuladas. Y finalmente, una nota dentro de su auto que decía: desaparece si no quieres que tus papás sufran las consecuencias. Con miedo, rompió el compromiso. Adrián nunca la buscó. Nunca pidió explicaciones. Simplemente se alejó. Ahora entendía todo. El ciclo se repetía. Siempre con mujeres inadecuadas, siempre con finales abruptos, siempre con Elvira detrás. Laura había vivido años con esa herida abierta. Se casó después, tuvo hijos, pero nunca pudo olvidar lo que ocurrió. Cuando vi tu video me dijo, supe que era mi oportunidad de cerrar ese ciclo. Le pedí que me viera en persona. Nos encontramos en una cafetería discreta. Ella trajo consigo una caja de recuerdos, cartas, fotos, copias de las amenazas, registros médicos de ataques de ansiedad causados por el estrés. Todo con fechas. Todo antes del día que debió ser su boda. Lo que más me impactó fue una grabación vieja, de esas de cassette, donde se escuchaba una conversación entre Elvira y alguien más. Al parecer, un asistente. Se oía claramente. Laura no es para Adrián. No voy a permitir que alguien como ella contamine nuestra sangre. Ya hablé con su jefe. Pronto se hartará de todo y se irá. Ese audio fue como una bala en el pecho. Ya no era solo manipulación emocional. Era una guerra silenciosa, fría, meticulosa. Un patrón de violencia encubierta. Y ahora, con esa evidencia, la historia tomaba otra dimensión. No era solo mi experiencia. Éramos varias. Varias mujeres marcadas, silenciadas, traumatizadas, por la obsesión de una madre. Decidí actuar. Con la autorización de Laura, edité una segunda parte del video, titulada No fui la primera, y quizás no sería la última. Esta vez, lo conté todo. Sin filtros. Sin miedo. Incluye el audio. Mostré documentos, con nombres tachados por respeto, pero dejando claro quién era Elvira. Y lo más poderoso, conté cómo hay mujeres que destruyen a otras no con golpes, sino con sonrisas envenenadas. El video explotó. Se hizo aún más viral que el primero. Medios locales comenzaron a investigar. Psicólogos, abogados, feministas, todos se sumaron. Y fue entonces cuando algo insólito pasó. Una tercera mujer me escribió. Después, una cuarta. Y luego, más. Cada una con su propia historia. Todas diferentes. Pero todas con un denominador común, Elvira Montemayor.
Esa mujer que había pasado años construyendo una imagen de dama de sociedad, de madre ejemplar, de filántropa elegante, ahora quedaba expuesta como lo que realmente era. Una depredadora emocional. Y mientras tanto, ¿Adrián? Desaparecido. No daba declaraciones. No contestaba llamadas. Nadie sabía si estaba protegiéndose o escondiéndose de su propia verdad. Pero yo ya no lo buscaba. Ya no necesitaba que me dijera nada. Porque sus silencios hablaron por él. Y en mi interior, algo se transformó. Ya no sentía dolor. Ni rabia. Sentía propósito. Sabía que estaba a punto de hacer algo más grande que una simple venganza. Iba a terminar el ciclo. Las consecuencias no avisan. No mandan mensaje. No piden permiso. Simplemente, llegan. Como una ola gigante que arrasa con todo. Como el eco de cada decisión que intentaste enterrar. Y eso fue lo que empezó a pasarle a Elvira. La mujer que siempre controló cada detalle, cada sonrisa, cada palabra que salía de su boca, comenzó a perder el control. Después del segundo video, el mundo que había construido con tanto perfeccionismo empezó a colapsar. Empresarios que antes la invitaban a eventos benéficos, ahora cancelaban su participación. Instituciones con las que colaboraba públicamente empezaron a distanciarse. Y lo más irónico, los medios que ella tanto usaba para presumir su imagen, ahora eran los mismos que la exponían. Programas de radio, canales de YouTube, cuentas de TikTok y hasta noticieros locales comenzaron a hablar del caso Velasco. Claro, muchos lo hacían de forma discreta, sin decir nombres completos, pero todos sabían de quién hablaban. La socialité de la alta sociedad que presuntamente había arruinado la vida de múltiples mujeres con tal de proteger a su hijo. Y no era una campaña de odio. Era la verdad, documentada, respaldada, imposible de negar. Recuerdo perfectamente la llamada que recibí de Marisol, la ex empleada que me ayudó desde el inicio. Su voz temblaba, pero no de miedo, de emoción. Isa, la señora está colapsando. Nunca la había visto así. Gritó que todos la traicionaron, que Adrián no la contesta, que tú le destruiste la vida. Rompió un espejo con la mano. Está fuera de sí. Lo escuché en silencio, y lo único que pude pensar fue, no le destruí la vida. Solo le quité la máscara. Y sí, había consecuencias también para mí. Hubo gente que me juzgó, que dijo que yo solo quería fama, que era una exagerada, que eso no era para tanto. Pero por cada comentario negativo, recibía 100 mensajes de apoyo. De mujeres que nunca habían hablado. De chicas que por primera vez se sentían vistas. Y eso me dio fuerza. Mientras tanto, Adrián seguía sin aparecer. Ni una llamada, ni un mensaje. Solo silencio. Hasta que un día, finalmente, reapareció. Fue en la televisión. Una entrevista exclusiva, pactada para limpiar su imagen. Lo vi en pantalla. Con esa misma cara de siempre. La del hombre confundido, víctima de las circunstancias, hablando con voz suave y pausada. Dijo frases como, yo amaba a Isabela, pero todo fue muy rápido. Mi madre solo quería protegerme. Nunca imaginamos que todo saldría de control. Me duele cómo se manejaron las cosas, pero no tengo rencor. Era un guión. Uno cuidadosamente escrito por algún publicista, intentando convertirlo en un hombre atrapado entre dos mujeres. Pero había un detalle que no esperaban. El público ya no era tonto. Los comentarios en redes fueron demoledores. Qué conveniente que hable hasta ahora. ¿Y el video donde agradece a su mamá por sabotear la boda? Este tipo tiene el mismo veneno elegante que su madre. Y mientras él intentaba lavarse las manos ante las cámaras, yo preparaba el siguiente movimiento. Porque sí, había algo más. Había descubierto, gracias a Laura y a otras víctimas, que Elvira no solo había arruinado relaciones personales. Había usado sus influencias para cerrar oportunidades laborales, para ensuciar reputaciones, incluso para intervenir en procesos judiciales. Una de las exnovias de Adrián me compartió una copia de un contrato laboral cancelado misteriosamente luego de que Elvira hiciera una visita informal a la empresa. Otra tenía pruebas de que fue seguida durante semanas. Eso ya no era un tema familiar. Era una cadena de violencia encubierta, usando el poder, el dinero y la imagen como armas. Así que presenté una nueva denuncia. Una más formal, más fuerte, acompañada de otras 3 mujeres que decidieron alzar la voz. Y esta vez, no pudieron ignorarnos. Los abogados de la familia Velasco intentaron negociar en silencio. Llamaron a mis contactos. Me ofrecieron dinero.
Una compensación justa si retiraba mis acusaciones y eliminaba los videos. Lo hacemos por tu paz, Isabela, dijeron. Esto ya se salió de control. Lo mejor es cerrar el capítulo. Pero ellos no entendían. No era un capítulo. Era un libro entero. Y yo apenas estaba en la mitad. No acepté. Y lo que vino después fue aún más inesperado. Elvira dio señales de rendirse. Canceló todas sus apariciones públicas. Pausó sus redes. Despidió a parte de su personal. Y por primera vez en su vida, guardó silencio. Un silencio que para muchos fue estrategia. Pero para mí, fue la primera vez que tuvo miedo. Y lo sabía. Porque el pasado ya la había alcanzado. Sanar no es bonito. No es como en las películas. No es levantarte un día con música de fondo, mirando al espejo y diciendo, yo puedo con todo. No. Sanar es ensuciarte por dentro. Es enfrentar las verdades que evitaste por años. Es aceptar que sí, te rompieron, pero también entender que tú puedes reconstruirte. Después de la tormenta mediática, de las denuncias, del escándalo social, de las traiciones, de los silencios, me encontré sola. Y no hablo de una soledad triste. Hablo de una soledad real. La que llega cuando dejas de depender de la validación de otros. Cuando dejas de mendigar amor, respeto o justicia, y decides dártelo tú misma. Me mudé. Cambiar de espacio fue el primer paso. Dejé el departamento que compartía con Adrián, y encontré un pequeño loft en la Roma Norte. Nada lujoso, pero con paredes que no tenían historia. Ahí, cada rincón era una oportunidad de empezar desde cero. Colgué mis propios cuadros. Puse plantas en cada ventana. Y sobre todo, instalé mi escritorio junto al ventanal, para trabajar en lo que había postergado por años, mi propia marca. Porque entre todo lo que había perdido, también recuperé algo, mi voz. Esa voz que había silenciado cada vez que alguien decía que yo no encajaba. Esa que se quedaba callada cuando Elvira me corregía en público, cuando me hacía sentir chiquita. Ahora, esa voz gritaba. Y la usé. Abrí mi propia página. Diseñé una línea de ropa basada en mi historia. Cada prenda tenía un mensaje oculto, una frase de poder, una cicatriz transformada en arte. La colección se llamó Renacer. Y para mi sorpresa, voló. Mujeres de todo México comenzaron a compartir fotos con mis piezas. Historias personales acompañadas de frases como, gracias por recordarme que no soy menos por haber sido rota. Tu historia me salvó. Esto no es moda, es resistencia. Y sí, lloré. Pero esta vez, de gratitud. Porque lo que había comenzado como una tragedia personal, ahora era una red. Una comunidad. Un movimiento de mujeres diciendo, basta. Pero no todo fue fácil. Sanar también significó enfrentar preguntas incómodas. ¿Y si Adrián de verdad me amó, pero fue débil? ¿Y si Elvira actuó así por miedo, no por odio? ¿Y si yo también fallé al no poner límites desde el inicio? Pero entendí algo muy importante. Sanar no es buscar culpables. Es dejar de cargarlos. Y no los perdoné para liberarlos a ellos. Los perdoné para liberarme a mí. Porque no iba a seguir construyendo mi futuro sobre los escombros de mi pasado. Y mientras todo esto sucedía, un día sonó mi teléfono. Número desconocido. Respondí con cautela. Y al otro lado, una voz que no escuchaba desde la boda. Hola, soy Adrián. Silencio. Ese tipo de silencio que quema por dentro. Quería hablar contigo. Ver. Escucharte. No supe si reír o colgar. Pero no hice ninguna de las dos. Simplemente dije, ¿para qué? Y él, con la voz más rota que jamás le había escuchado, respondió, porque me equivoqué. Porque no supe protegerte. Porque fui un cobarde. Y ahí, en esa llamada, entendí que ya no me dolía. Ya no me temblaban las manos. Ya no sentía ese nudo en el estómago. Porque había dejado de amar a un hombre que nunca supo defenderme, y empecé a amarme a mí. Le dije que no necesitaba escucharlo. Que esperaba que él también sanara. Pero que mi historia ya no tenía espacio para su regreso. Y colgué. Sin lágrimas. Sin drama. Solo paz. Porque sanar también es aprender a cerrar puertas sin rencor. Y mientras eso pasaba, recibí un mensaje de una editorial independiente. Habían seguido mi historia desde el principio y querían publicarla como un libro. ¿Puedes creerlo? La misma historia que casi me destruye. Ahora iba a vivir en páginas, inspirar a otras, trascender. Y ahí supe que nada fue en vano. Que todo lo que viví, cada lágrima,
cada traición, cada insulto, cada no eres suficiente, fue parte del fuego que me forjó. Porque no renací. Me construí. Ladrillo por ladrillo. Con mis propias manos. Y esta vez, nadie podría derrumbarme. En cada historia, hay un momento justo antes del final, donde todo se detiene, donde el aire se espesa, donde sabes que lo que harás a continuación lo cambiará todo. Y yo estaba ahí, parada frente a ese instante, con una sola pregunta en la cabeza. ¿Qué me queda por hacer antes de cerrar esta historia para siempre? Había sanado, sí. Había hablado, me había reconstruido, había transformado el dolor en arte y en voz. Pero todavía sentía que algo faltaba. Y no era venganza. Era justicia. Porque aunque Elvira se había silenciado, aunque Adrián había desaparecido del radar público, la verdad es que los daños seguían vivos. En mí. En las otras mujeres. En todas las historias que se quedaron sin respuesta. Así que hice lo que mejor sabía hacer. Crear. Comencé a organizar un evento. No cualquier evento. Uno que parecía un desfile de moda más, un lanzamiento de temporada de mi marca, pero que en realidad era el acto final. Lo llamé Verdades a la Luz. Contacté a cada mujer que me había escrito. Las invité, no como víctimas, sino como protagonistas. Les pedí que diseñaran, junto conmigo, una prenda que representara su historia. Vestidos, blusas, pantalones, chaquetas. Cada una con símbolos escondidos. Cicatrices bordadas. Frases secretas escritas en los dobladillos. Verdades que ya no se iban a esconder más. El lugar, una galería independiente, íntima pero con impacto. Los invitados, medios alternativos, activistas, artistas, influencers conscientes. Cero alfombra roja. Cero filtros. Solo autenticidad. Y claro, lo que nadie sabía, es que esa noche no solo iba a mostrar ropa. Iba a mostrar el patrón completo. Porque detrás del escenario, teníamos lista una serie de proyecciones. Imágenes, audios, testimonios de cada mujer. Nombres borrados por respeto, pero con fechas, contextos, y una línea de tiempo clara que dejaba algo evidente. Esto nunca fue una historia de amor fallido. Fue una cadena de violencia sistemática. Una maquinaria social que aplastaba a quien no encajaba en su molde perfecto. Y aunque muchos nos dijeron que era demasiado, que podía meternos en problemas legales, nosotras dijimos. El problema legal es haber callado tanto tiempo. El verdadero riesgo es seguir permitiendo que esto pase en silencio. La noche del evento llegó. La música era suave, los colores neutros, el ambiente parecía tranquilo. Hasta que comenzaron a salir las modelos. No eran modelos profesionales. Eran ellas. Las sobrevivientes. Cada paso que daban era un grito silencioso. Cada mirada, un ya no me escondo. Cada prenda, un testimonio vivo. Y cuando la última cruzó la pasarela, las luces bajaron. Comenzó la proyección. Se hizo un silencio sepulcral. La gente no parpadeaba. Muchos lloraban. Algunos apretaban los puños. Otros simplemente no podían creer lo que estaban escuchando. Y ahí estaba todo. La verdad entera. Las cartas anónimas. Los contratos rotos. Los testimonios. Las frases de Elvira grabadas. Los silencios de Adrián. Nadie mencionó sus nombres. Pero todos sabían. Y entonces, cuando el último audio terminó, yo subí al escenario. Tomé el micrófono. Respiré profundo. Y dije, esto no es una historia de una suegra malvada. Esto no es una historia de un hombre cobarde. Esto es una historia sobre cómo el silencio protege al abuso. Y nosotras hoy, rompimos ese silencio. Nadie aplaudió al principio. Solo hubo lágrimas. Miradas. Impacto. Y luego, una ovación. No por mí. Por nosotras. Esa noche no fue una exposición. Fue una declaración. Un antes y un después. Los medios no tardaron en hacer eco. Las redes explotaron. Y como era de esperarse, Elvira ya no pudo esconderse. Porque cuando la verdad sale a la luz, ni el poder, ni el dinero, ni los apellidos pueden detenerla. Y justo cuando pensé que ya lo había dicho todo, justo cuando sentí que por fin podía dormir en paz, recibí una carta. No era anónima. Venía firmada. Con letra firme, cuidada, elegante. El remitente. Elvira Montemayor de Velasco. La leí 3 veces antes de reaccionar. Isabela. Te felicito. Supiste jugar.
Pero no olvides. En el ajedrez, la reina nunca se rinde. Solo observa y espera. Nos veremos pronto. Era claro. Esto aún no terminaba. Ahí estaba. Esa carta. No era una amenaza directa. No era una súplica. Era una advertencia, elegante, afilada, como una daga de plata envuelta en terciopelo. En el ajedrez, la reina nunca se rinde. Solo observa y espera. Nos veremos pronto. Firmado, Elvira Montemayor de Velasco. Lo primero que sentí fue un escalofrío. No por miedo. Por la certeza de que ella no se iba a ir en silencio. Porque Elvira no sabía perder. No aceptaba derrotas. Y menos frente a alguien como yo, una chica común, una sin apellido, una intrusa en su mundo de perfección. Pero lo que no entendía era que esto ya no era un juego. El verdadero jaque mate no se da con fuerza. Se da con paciencia, con precisión. Y sobre todo, con inteligencia emocional. Así que respiré hondo, doblé la carta y la guardé. No iba a responderla. No con otra carta. No con palabras. Iba a responderla con hechos. Semanas después, me llegó una invitación formal. Una gala de beneficencia organizada por la Fundación Velasco, retomando actividades después del escándalo. Era obvio. Elvira buscaba lavar su imagen. Una noche de vestidos largos, discursos inspiradores, fotógrafos estratégicos. Y una lista de invitados cuidadosamente seleccionada. Pero lo que ella no esperaba era que yo también estuviera en esa lista. No por su voluntad, sino por la de los patrocinadores. Mi historia había causado tanto impacto social, que varias marcas aliadas a la fundación exigieron mi presencia. Querían que el evento mostrara diversidad, reconciliación, evolución. Hipocresía pura. Pero esa era mi entrada. Y acepté. Pero no por venganza, sino porque entendí que había una última pieza del rompecabezas que faltaba encajar. La noche llegó. Me puse un vestido rojo. No por provocación, sino porque era el color del renacimiento. Rojo como la rabia que se transforma en poder. Rojo como la sangre que no se derrama, pero que grita. Llegué sola. Sin guardaespaldas, sin amigos, sin pareja. Solo yo, y mi historia. Desde que crucé la puerta, las miradas cayeron sobre mí como cuchillos. Unos con respeto, otros con morbo, y otros, con envidia disfrazada. Pero ahí estaba ella. En el centro del salón. Rodeada de sus conocidos, con una copa de champaña en la mano, como si nada hubiera pasado. Y cuando me vio, sonrió. Esa sonrisa fingida, perfectamente ensayada. La de quien dice, sigues jugando en mi tablero. Se acercó con paso lento, elegante. El vestido blanco hueso. Perlas en el cuello. Perfume floral, caro, empalagoso. Isabela, dijo, como si fuéramos amigas de toda la vida, qué gusto verte aquí. ¿Te ves? Recuperada. Le sostuve la mirada. Le respondí. Estoy más que recuperada. Estoy libre. Su sonrisa se mantuvo, pero los ojos se le apagaron por un segundo. ¿Sabes? Te admiro, me dijo. Lograste convertir tu tragedia en fama. Muy astuto. No fue astucia. Fue sobrevivencia. Le respondí. Y entonces, sin que lo viera venir, solté la última jugada. Saqué una pequeña carpeta de mi bolso. Un documento. Uno que no esperaba. Esto es una demanda colectiva, le dije en voz baja, para que nadie más lo escuchara. De parte de 8 mujeres. Con pruebas, fechas, firmas. Y tú eres el nexo común. Vi cómo sus dedos se tensaron sobre la copa. No te atreverías, dijo. Ya lo hice. Le sonreí. Pero si quieres, aún puedes leerla antes de que lo haga el juez. Intentó mantener la compostura, pero sus labios temblaron. Y entonces, con la voz apenas audible, soltó lo único que podía decir. Me quitaste todo. Y yo, tranquila, respondí. No, tú te lo quitaste sola. Yo solo encendí la luz. Me giré y me fui. No necesitaba más. Porque ahí, en ese salón lleno de máscaras, por primera vez, ella estaba desnuda. Sin máscaras. Sin aliados. Sin poder real. Y por primera vez, en silencio. Esa fue la jugada final. No un escándalo. No una pelea. No un grito. Solo la verdad. Fría. Irrefutable. Y sin vuelta atrás. Y aunque sabía que el proceso legal aún tomaría tiempo, también sabía que ya había ganado.
Porque la verdadera victoria no era verla caer. Era verme a mí. De pie. ¿Qué queda después de una guerra? Cuando el polvo se asienta. Cuando las voces dejan de gritar. Cuando los ojos dejan de buscar enemigos. ¿Qué queda? Silencio. Pero no el que asusta. Un silencio nuevo. Ese que llega cuando la batalla termina, y puedes escuchar, por fin, tu propia voz. Después de todo lo vivido, no me quedé esperando justicia inmediata. Sabía que el sistema legal era lento, que las instituciones no se mueven al ritmo del corazón herido. Pero también sabía que ya no estaba sola. Y eso lo cambió todo. La demanda siguió su curso. Los abogados de Elvira intentaron negociar por última vez, ofreciendo un acuerdo económico que parecía generoso a los ojos de cualquiera. Pero rechacé. Todas rechazamos. Porque nuestro objetivo nunca fue dinero. Fue dignidad. No queríamos cerrar la historia en silencio, con cheques y cláusulas de confidencialidad. Queríamos cerrarla hablando, visibilizando, nombrando. Y aunque no puedo contar cada detalle legal por razones obvias, sí puedo decir que la verdad fue reconocida. Por jueces, por medios, por la sociedad. Y sobre todo, por nosotras mismas. Porque a veces, la justicia no viene con martillos ni sentencias. Viene con paz. Con mirar atrás y saber que hiciste lo correcto, incluso cuando dolía. Adrián nunca volvió a aparecer públicamente. Se mudó, según supe, a otro país. Dicen que ahora da clases en línea, que vive solo, que casi no habla con nadie. ¿Lo odio? No. Porque entendí que hay personas que no son malvadas. Solo cobardes. Y eso no las justifica, pero sí me libera de cargar su culpa. Cada quien se enfrenta a sus demonios como puede. Y él decidió esconderse. Yo decidí enfrentarme. Y Elvira. Sigue libre, sí. Nunca pisó una cárcel. Pero perdió algo que nunca podrá recuperar. Su reputación. Ese círculo social que la elevaba, ahora la ignora. Sus amistades de té y joya se esfumaron. Su apellido, antes sinónimo de prestigio, ahora flota entre murmullos y suspiros incómodos. Y en lo más íntimo, ella sabe que perdió. Porque no hay nada más doloroso para alguien como ella que dejar de controlar la historia. Y hablando de historia, mi libro se publicó. Lo titulé Nunca fui tuya, en alusión directa a esa frase que gritó vestida de novia el día de mi boda. Siempre fue mío. Lo recuerdo como si fuera ayer. Pero hoy, esa frase ya no tiene poder. Porque Adrián nunca fue suyo. Ni mío. Ni de nadie. Era de sí mismo, aunque ni él lo supiera. Y yo, por fin, también soy mía. El libro fue un éxito inesperado. No por las ventas, sino por el eco. Recibo correos, cartas, mensajes de voz, todos los días. Historias de otras Isabela. De mujeres que, por años, se callaron, se encogieron, se apagaron, por encajar. Por no hacer olas. Por no exagerar. Y ahora me dicen, gracias. Porque tu historia me dio permiso de contar la mía. Y eso vale más que cualquier final feliz de cuento de hadas. Porque este no fue un cuento. Fue una realidad. Dura, cruda, injusta, pero real. Y sin embargo, encontré algo que los cuentos no siempre enseñan. La felicidad no llega cuando encuentras a alguien. Llega cuando te encuentras a ti. Y me encontré. Después del dolor. Después del escándalo. Después del fuego. Me encontré. Y me abracé. Y decidí no soltarme nunca más. Ahora, tengo nuevos proyectos. Sigo creando. Sigo acompañando. Sigo levantando la voz. No por revancha. No por fama. Sino porque, mientras haya una mujer sintiéndose invisible, esta historia no ha terminado. Y si me preguntas si lo volvería a vivir, si volvería a amar, a confiar, a exponerme, la respuesta es sí. Porque no me arrepiento de haber amado. Me hubiera arrepentido de no haberme defendido. Y hoy, cuando me miro en el espejo, no veo a una víctima. Veo a una mujer que se eligió a sí misma. Y eso es lo más revolucionario que se puede hacer. Hoy desperté con el sonido del café burbujeando en la cocina. Con la luz de la mañana colándose entre las cortinas. Con el corazón tranquilo. Y la mente clara. Tomé una libreta nueva. Papel en blanco. Sin borradores. Sin tachaduras. Solo posibilidades. Y en la primera página escribí: soy autora de mi historia. Y la escribo en voz alta. Porque después de todo, eso es lo que somos, ¿no? Historias. Fragmentos.
Errores. Renacimientos. Sueños. Heridas que aprendieron a hablar. Y bocas que por fin se atrevieron a decir lo que antes dolía en silencio. La vida siguió. No hubo redoble de tambores. Ni aplausos de fondo. Solo el sonido sutil de la paz. Ese que llega cuando sabes que no le debes nada a nadie más que a ti misma. No volví a ver a Elvira. No volví a saber de Adrián. Y no hace falta. Porque el ciclo se cerró. Ellos seguirán con sus vidas. Con sus versiones. Con sus espejos. Yo sigo con la mía. Con mis cicatrices, que ya no intento esconder. Con mis triunfos, que no necesito gritar. Y con una certeza nueva. La fuerza no siempre ruge. A veces, susurra. Mis días ahora están llenos de cosas simples. Cosas que antes no valoraba porque estaba demasiado ocupada sobreviviendo. Ahora camino descalza por mi casa sin miedo a romperme. Me río sola con libros viejos. Me enamoro de pequeñas cosas, como la lluvia en la ventana o una canción olvidada. No he vuelto a amar a otra persona. Pero me amo a mí, y eso, por ahora, es suficiente. A veces pienso en las mujeres que vendrán después de mí. Las que aún están atrapadas en relaciones como la que yo viví. Las que aún creen que amar es aguantarse. Las que todavía piden perdón por brillar demasiado. Y a ellas les quiero decir algo. No necesitas permiso para existir. Ni validación para ser valiosa. Tu historia es suficiente. Tu voz es necesaria. Tu vida te pertenece. Aunque te digan que exageras. Aunque te digan que te calles. Aunque te miren como si fueras un error. No lo eres. Eres fuego. Eres raíz. Eres comienzo. Y no tienes que esperar a que te destruyan para reconstruirte. Puedes empezar ahora. Con lo que tengas. Desde donde estés. Con lo que quede. Porque sí, puede que el mundo intente arrancarte pedazos. Pero cada pedazo que te quiten puede ser sembrado. Y un día, sin darte cuenta, floreces. Como yo. No perfecta. No invencible. Pero firme. Íntegra. Libre. Y lo mejor de todo. Más viva que nunca. Así termina esta historia. No con un final de cuento. Sino con un nuevo comienzo. Uno en el que por fin, soy la protagonista completa. Y tú también puedes serlo. No necesitas permiso. Solo necesitas valor. Porque el futuro ya no se escribe en secreto. Se escribe en voz alta. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti se movió. Tal vez te viste reflejada. Tal vez te dolió por alguien más. Tal vez te recordaste a ti misma. O simplemente, te atreviste a mirar más allá de lo obvio. Y eso ya es un acto de valentía. Porque esta historia no se trata solo de una suegra narcisista que llegó vestida de novia. Ni de un hombre cobarde que no supo elegir. Ni siquiera de una mujer que decidió hablar. Se trata de ti. De lo que eliges hacer con lo que te duele. De cómo transformas tus heridas en fuerza. De cómo, incluso cuando todo parece roto, puedes construir algo nuevo. La historia de Isabela es la historia de muchas. De las que fueron calladas. De las que fueron ridiculizadas por ser demasiado sensibles. De las que creyeron que tenían que ganarse el amor, y olvidarse de sí mismas en el camino. Y también es la historia de las que despertaron. Las que dijeron ya no más. Las que se fueron aunque dolía. Las que se eligieron. Y aunque temblando, dieron el primer paso. Porque ese primer paso lo cambia todo. Cambiar el silencio por palabra. El miedo por decisión. La sumisión por respeto. Y la vergüenza, por orgullo de haber sobrevivido. Así que hoy, antes de que cierres este video, quiero invitarte a hacer algo muy simple, pero muy poderoso. Comparte tu voz. No importa si crees que no es suficiente. No importa si sientes que nadie te va a escuchar. No importa si tiemblas mientras hablas. Habla. Escribe. ¿Qué? Grita si hace falta. Porque cada historia que se cuenta, salva a otra que aún no se atreve. Y si tú ya cruzaste el infierno, entonces conviértete en faro para quien aún camina entre las sombras. Tú puedes ser la diferencia entre alguien que se rinde y alguien que decide vivir un día más. ¿Lo ves? Tu historia importa. Y si esta historia te tocó, si te hizo pensar, llorar, o simplemente cuestionarte algo, quiero pedirte 3 cosas muy sencillas, pero significativas. 1. Comenta aquí abajo qué fue lo que más te movió. ¿Qué parte se quedó contigo? ¿Qué aprendizaje te llevas de todo esto? Y lo más importante, ¿cuál crees que es la lección más esencial para el ser humano que deja esta historia? 2. Dale like a este video. Sí,
Puede parecer un clic más, pero es una forma de decirle al algoritmo que estas historias merecen ser escuchadas. Y así, llegamos a más personas que lo necesitan. 3. Suscríbete al canal. No solo para ver más contenido, sino para formar parte de una comunidad que cree en el poder de la verdad, del respeto, del amor propio y de la reconstrucción. Aquí, cada historia cuenta. Aquí, tú cuentas. Recuerda esto. La voz que hoy te tiembla, mañana será la voz que inspire a otras. Y si alguna vez sientes que estás sola, vuelve aquí. Repite esta historia. Y recuerda, no estás rota. Estás en proceso de renacer. Gracias por escuchar. Gracias por sentir. Gracias por quedarte. Y sobre todo, gracias por seguir viva. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, cuídate, elígete, y nunca más te apagues por encajar.